Buenos días otra vez, buen provecho. Ya tomaron cafecito. Pues tengo algo que compartirles y me va a poner Claudia una imagen ahorita y hoy. Entonces, Claudia, la imagen, por favor. Imagínense que no sabía que me escribió un primo del pájaro que mencioné, diciendo que allá abajo en el sur, en Argentina, no son tan feos como el que yo dije. Y mire la foto que me mandaron. Uno nunca sabe quién va a ver reingeniería, ¿verdad? Así que ya le dije que voy a tener que irle a pedir perdón al primo y a la familia allá abajo Argentina. Así que ya tengo pretexto para viajar allá, ¿ok? Bueno, comenzamos nuestra segunda parte y vamos a hablar de esa gracia divina de Dios, ¿ok? Su gracia y el poder al cual esa gracia nos puede llevar. ¿Ok? Apóstol Pablo exalta la gracia de Dios como mucho más efectiva que cualquier poder evidente del pecado y de la muerte. ¿Ya? Todos sabemos que hay dos reinos, el primer reino de pecado y de la muerte, y el segundo reino de la justicia y la vida. ¿Ya? El reino del pecado y de la muerte es la ley. ¿Ya? Y la muerte reinó, está escrito, desde Adán hasta Moisés. ¿Ok? La muerte reinó por medio de uno. El pecado reinó en la muerte por ese uno. ¿Ya? Y el reino de la justicia y de la vida realmente es la gracia. ¿Ya? Y reinarán, dice, en vida los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. O sea que la gracia reina por medio de la justicia. ¿Y quién es la justicia de Dios? Jesús. ¿Ok? El apóstol Pablo proclamó estos contrastes muy, muy interesantes. El don de la gracia es más dinámico que la ofensa de Adán. La justificación tiene mayor capacidad y mayor efecto que la misma condenación. ¿Ok? Los que reciben la gracia ejercen dominio propio, mientras que el pecado hace lo contrario, esclaviza, nuestras vidas. ¿Ok? Imagínense que por un lado el pecado nos esclaviza y por el otro lado la gracia ya nos hace libres y nos da dominio propio. ¿Ya? La justificación de vida es tan universal, ¿ya? Y tan posible de alcanzar como lo es la misma condenación. Ahí tenemos, porque yo creo que la vida, y usted estará de acuerdo conmigo, que lo que usted y yo vivimos antes de Cristo fue fruto nada más de nuestras decisiones. Yo no recuerdo que me hayan amarrado y me hayan dicho, te damos un balazo si no haces tal cosa. No, uno solo lo decide. Pero al ignorar, ¿ya? Cómo es realmente la vida, al tener los valores distorsionados en el corazón, entonces hicimos cosas malas que según nosotros o no eran tan malas o no traerían graves consecuencias. ¿Ok? La justificación de vida es, como dijimos, universal, ¿ya? Y está para todo mundo, ¿ok? No hay distingo de credo, raza, edad, posición, no, está para todo el mundo. La obediencia de Cristo es la que nos hace justos, mientras que la desobediencia de Adán es la que nos metió en el pecado, ¿ya? En todo lugar donde reinan la muerte y el pecado, la gracia de Dios puede asentar un nuevo reino, puede llevar la justicia y la gracia misma. El pecado de Adán fue una inclinación de debilidad. La redención de Jesús fue una obligación santa, imagínense. ¿Por qué obligación santa? Porque el Padre nos amó de tal manera. Entonces, para ellos se volvió como algo que debían de hacer. ¿Ok? Existe mucha más razón para ser justos
que para ser pecadores, ¿ya? El vivir santo y el vivir y tener esa vida espiritual, siempre vas a descubrir que es más poderosa que la inmundicia y el pecado. ¿Yo? ¿Ok? Estos dos reinos siempre se oponen entre sí. El reino del pecado y de la muerte y el reino de la gracia y de la vida. Siempre van a estar opuestos uno al otro. Como Pablo nos dijo que nuestra vida carnal siempre tendría que rechazar lo espiritual. No es algunas veces. Siempre lo carnal va a rechazar lo espiritual. ¿Ok? Triste esto. Pablo también menciona que hay tres clases de condición de vida, digámoslo de esta forma. Pablo habla que hay una vida natural, que es donde estuvimos todos, ¿ya? Hay una vida espiritual, que es en la cual ya ahora estamos nosotros, que nos metió Dios, pero ya siendo espirituales nos podemos volver, ¿cuál es la otra condición de vida que Pablo menciona? Nos podemos volver carnales. Carnales es aquel que ya disfrutó de la experiencia espiritual, ¿m? Pero no siguió, no caminó, sino comenzó, cosa que yo decía en la plática anterior. A veces yo fui de los que yo decía, no, pero es que yo creo, yo opino, no tenemos chance de eso, perdóneme, ¿ya? Porque entonces ya está prevaleciendo lo carnal. Y es triste que mucho creyente ya ha tenido esa vivencia, esa experiencia, ha sido cambiado de reino, ha disfrutado de cosas maravillosas de Dios, ha palpado la gracia, pero por decisión propia comienza a darle más importancia a pues su opinión o su yo. Entonces nos podemos volver carnales. Y ninguno estamos exentos, eso es algo que yo también aprendí. Ninguno estamos exentos, no es porque ya tengo 20 años de ser creyente que no me va a pasar, no. Es de acuerdo, de ahí la gran importancia, de ahí la clave de mantener esta relación personal, diaria, continua, con Dios Padre por medio del Espíritu Santo. Eso es demasiado importante. Tu comunión, tu relación, tu dependencia. También no entendí esto por algunos años. Tal vez vale la pena que se lo comparta. Que dice la Escritura que aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Y yo dije, no, aquí se equivocaron en la traducción. Tenía que ser al revés. Los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Ya? Eso en la opinión natural debía de ser lo normal, pero no. Cuando ya entendí lo que Pablo decía de estas tres condiciones que el ser humano puede vivir, es que yo puedo, ya, ya habiendo vivido la experiencia espiritual, ¿ya? Pues tomar decisiones que no son espirituales, ¿ya? De ahí que no todos los hijos son guiados por el Espíritu Santo, ¿ya? Los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos. En otras palabras, hay otros que se creen hijos, pero si yo estoy decidiendo mi vida y mi opinión es la que cuenta y mi yo y mi carne y busco reconocimiento, entonces yo mismo me estoy zafando de la condición de hijo, ¿ya? Porque no estoy entrando en la dimensión que la misma gracia nos permite, ¿verdad? Entonces, en este caminar, la gracia es clave, pero solo la gracia no puede, tengo que tener comunión, relación. Recuérdense que el Espíritu Santo, eh, al punto que Jesús dijo, les conviene que me vaya, era porque él sabía todo lo que el Espíritu Santo iba a poder hacer en ayuda nuestra. Dice que Él nos sostiene, dice que Él nos entrega el poder, dice que Él nos revela la palabra, Él es nuestro maestro, nos recuerda lo que Jesús dijo, ¿ya? Y nos corrige, ¿ya? No, eso no lo haga, no vuelva a hacer esto, no diga esto, ¿ya? Nos redarguye, ¿ya? Eso es, nos lleva a ese momento de, ay, Señor, me arrepiento porque esto no lo aguanto, ¿ya? No solo te corrige, pero te redarguye. Ese redarguir para mí es más fuerte porque me hace que busque
el perdón de Dios, que confiese mi pecado. ¿Ya? Entonces, y su trabajo, también lo mencioné antes, es llevarnos a la medida de la estatura de la plenitud del varón perfecto que es Cristo Jesús. Va trabajando en el carácter de nosotros. ¿Ya? Entonces, sí vale por mucho la gracia y vamos a ver más virtudes de la gracia y el poder que tiene, pero nunca podemos creer que puedo alcanzar un buen cristianismo si no mantengo una buena comunión con nuestro Padre Celestial, ¿ya? Y el Espíritu Santo tiene que ser, Él es el medio, Él es el vínculo, Él es el vehículo, Él es el que siendo espiritual me puede meter en la dimensión para hablarle a un padre que es espiritual. Dice, Dios es espíritu, ¿ok? Entonces, no podemos tener una relación con Dios sin la asistencia del Espíritu Santo. Él es como la vía, digamos, como el vínculo, ¿ya? Donde se mueve, ¿ok? Y entonces la gracia es clave en nuestro caminar. Su amor es pura gracia y Él desea derramarla más y más y más en nosotros, ¿no? Por medio de Jesús dice que vino su gracia, ¿ya? Con Jesús vino la verdad y la gracia. Jesús es la gracia misma, imagínense. Dios nos da gracia delante de Él y delante de los hombres. Imagínense qué maravilloso, ¿ya? Y esto cuando yo lo comencé a aprender, cuando comencé, en mayor dimensión, cuando comencé a viajar y comencé a ver las puertas de Dios abrirse para que hiciéramos el trabajo que Él nos pidió que hiciéramos, ¿verdad? Y era pura gracia y favor de Dios. No era otra cosa. Por su gracia dice que somos salvos, ¿ya? Y ya lo dije, usted fue justificado y santificado, pero somos salvos. Dice que la gracia usó la fe para convencernos de pecado y de una vez llevarnos al arrepentimiento y en ese arrepentimiento hubo el perdón de pecados. Entonces ahí fue donde se nos entrega la salvación. Y eso es un acto divino. Y sabe una cosa que entendí también de ese trabajo del Espíritu que nos convence de justicia, pecado y juicio, que es tan poderoso, tan fuerte, que si el Espíritu Santo solo nos mostrara como una radiografía lo malo que somos y nos dejara ahí 24 horas, no las aguantaríamos. Correríamos con la intención de matarnos porque no aguantaríamos ver la realidad de nuestro pecado. ¿Ya? Entonces yo entendí que la salvación, que es por gracia, es un acto divino, pero es instantáneo. Te presenta el pecado, te hace sentir culpable, porque eso somos, ya no lo inventa, y en ese momento viene el acto de arrepentimiento que el mismo Espíritu Santo lo propicia. ¿Para qué? Para perdonarnos. Y entonces es algo que pasa, yo digo muchas veces como desapercibido. Ya cuando uno ya comienza a conocer más de Dios, se da cuenta la trascendencia que tiene que sea el Espíritu Santo y que sea un acto divino por gracia que somos confrontados para ese perdón de pecados y recibir esa salvación de Dios, ¿verdad? Entonces es algo mucho más trascendental, más profundo. A veces yo creo que lo religioso ha desvirtuado mucho eso cuando dice, no, usted solo repita conmigo. Esto no es de repetir una oración, perdóneme, ¿no? Tiene que venir el Espíritu a convencerme de mi pecado para que sea auténtico, repito, en cuestión de segundos, de instantes, que yo reconozco que soy pecador. Pero no es por repetir algo que oigo y lo manejo aquí en mi mente. Yo comencé a entenderlo, vi un montón de gente que había hecho o repetido su oración y seguía viviendo igual. Yo mi experiencia. Yo llegué a una reunión, no hice oración, me quise salir, no creí nada, me burlé, pero al final mi esposa insistió que probara y que pasara. Y como estaba enfermo, pues que enfermo no quiere probar. Yo había probado especialistas, científicos, laboratorios y brujería y nada había funcionado. ¿Ya? Entonces, ¿qué? Bueno, voy a probar, no pierdo nada. Y pasé a probar, habiéndome burlado y sin creer, y Dios me sanó. Yo no recuerdo nunca que haya repetido una oración. Cuando
A los 3 meses acepté, porque pasé todavía 3 meses negando que Dios existía. Ya sano, imagínense si no era necio y bruto, ¿verdad? No lo voy a repetir, solo soy yo, eso solo yo me lo puedo decir. Entonces, cuando ya entendí que de plano aún sin creer Dios tiene poder para sanarme, le dije a Dios, si sos sencillo y fácil y me sanaste aún sin creer, yo te quiero conocer. Esa fue mi oración de entrega, no repetir nada, salió de mi corazón, ¿ya? Y yo he visto gente que en su cama ya no aguanta su vida y ahí le dice a Dios, ayúdeme, y a través de esa ayuda tenemos la historia del ladrón al lado de la cruz. ¿Mm? A mí siempre me ha impresionado cómo ese hombre recibió el milagro de vida. ¿Mm? Usted sabe, él está viendo a este que lo golpearon, lo ensangrentaron, lo humillaron, se burlaban de él. Y viene este ladrón amarrado y colgado al lado de la cruz de Jesús. ¿Y qué fue lo que le cambió? Su forma de ver a este que estaban matando, que vino y oyó las palabras de Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí este hombre, no, este es diferente. Yo no he conocido a nadie que sufriendo eso esté pidiendo que no tiene la culpa. No, no, no puede ser. Por eso le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿No? ¿Y qué le dijo Jesús? Bueno, repita conmigo esta oración, pues. No, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, sin oración de entrega. ¿Por qué? Porque lo auténtico, el Dios lo conoce. ¿Ya? Esa cosa que sale de tu boca, pero viene del corazón, Dios la ve, la recibe, es la que vale para Dios. ¿Ok? Entonces, por su gracia, el pecado no se puede enseñorear de nosotros. Mire qué belleza esto. El pecado no se puede enseñorear de su vida. No me importa cuántos años haya usted hecho lo mismo. Ya no puede. ¿Por qué? Porque ahora usted ya vive en la gracia. Es por la gracia que no. Y le voy a contar esta experiencia que me hizo entender mejor el poder de la gracia. Una vez iba a una conferencia y en el camino yo voy hablando con Dios, porque me ha gustado buscar su presencia para que Él me enseñe a transmitir su mensaje, pero de forma sencilla, no complicar a la gente. Y hoy, platicando con él de eso, y me dice, pare ahí adelante y recoge una piedra. Una piedra, sí. Obedezco, no entiendo. Me estaciono mi vehículo, me bajo, recojo una piedra, la pongo en el asiento y sigo mi camino. Unas cuadras antes de llegar al hotel donde iba a tener la conferencia, hay una venta de cosas para festejos de niños y en eso me dice, pare ahí y compre un globo. ¿Un globo? Sí. Bueno, me bajé, no entiendo por qué. Compro el globo y lo pongo ahí al lado de la piedra. Llego al hotel, yo me bajo y dice, baje la piedra y el globo. Bueno, ok, bajo la piedra y el globo y entro yo como un tontito con el globo, con el hilo del globo en la mano, mi cosa donde tengo los apuntes de lo que hago compartir y la piedra, ¿verdad? Y entonces llego, subo de una vez al lugar donde voy a compartir, amarro ahí en una esquinita el globo y pongo la piedra ahí y comienzo a poner mis apuntes para la reunión. En eso me dice alguien, Enrique, ¿para qué trajo ese globo? Le digo, no, no solo traje el globo, traje esta piedra. ¿Y para qué lo trajo? Para que alguien me pregunte para qué es el globo, le tiro la piedra porque todavía no sé para qué es. No sé ni para qué traje el globo ni para qué la piedra. Bueno, comencé a compartir y conforme iba desarrollándose la charla, Dios me dijo, ponga de ejemplo ahorita. ¿Qué pasa si usted levanta esa piedra y la tomé en la mano y la suelta? ¿Qué pasa? Y les pregunté a la gente, ¿qué pasa? Tengo la instrucción ahorita, no sé ni por qué, pero ¿qué pasa si yo tengo esta piedra en mi mano a esta altura y la suelto? ¿Qué pasa? Se cae. Pues todo el mundo está de acuerdo. La suelto y la piedra se cae. Ok. Ahora agarre el globo. Agarro el globo. Ahora, ¿qué pasa si suelto el globo? No se cae, ¿verdad? Suelto el globo y se va al techo del salón del hotel. Todavía no he entendido nada. Y entonces
El Espíritu me dice, ¿por qué la piedra se cayó? Bueno, porque existe una ley de gravedad. Todos los que estamos conectados lo sabemos. Si usted suelta un objeto que es más pesado que el aire, se cae. ¿Ok? ¿Por qué el globo no se cayó? Si también es un objeto. Ah, porque todo aquello que pesa menos que el aire, hay otra ley que dice que entonces en lugar de caer, se va para arriba. Ok, bueno, entonces use eso para lo que está hablando. Y yo más confundido todavía. El globo, la piedra. Ya. En eso comienzo a entender. Ah, la ley del pecado nos ha destruido. ¿Mm? Usted no peca porque es pecador, sino peca porque hay una ley y estamos sometidos a esa ley. ¿Ah? Y no por pecar es pecador, no. Es la ley la que nos empuja a pecar porque estamos gobernados por esa ley. ¿Ok? Como la piedra. Usted puede, y volví a agarrar la piedra y dije, todos extiendan su mano y vamos a orar para que la piedra no se caiga. Y ahí todos oremos, piedra, no te caes en el nombre de Jesús. Solté la piedra y se cayó. Ok. ¿Qué ley vence el pecado de la muerte? ¿Mm? ¿Qué ley vence el pecado y la muerte? Otra ley, porque solo una ley puede vencer otra ley. ¿Qué dijo Pablo? Pablo se quejó, imagínense, no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, ya no aguanto mi vida, lo que quiero hacer resulta que no hago, y lo que no quiero hacer resulta que eso sí lo hago. ¿Cuántos han caminado así? Resultamos haciendo lo que sabemos que no tenemos que hacer y lo que queremos hacer, que ya sabemos que es bueno, no lo hacemos. Y en eso que dice Pablo, oh miserable de mí. Y ese miserable de Pablo no sabe cuánto me ayudó a mí. Mire cómo lo malo a veces le damos vuelta, porque yo dije, wow, no estoy tan mal porque yo nunca he dicho miserable de mí. Y para que el apóstol Pablo haya dicho miserable de mí, estaba peor que yo. Ok, mire cómo uno acomoda a su beneficio las cosas, ¿verdad? Bueno, pero no seguir leyendo, tenga cuidado cuando lea algo de la palabra. ¿Ah? Yo me quedé con eso. No estoy tan mal. Si el apóstol, entonces así es la vida, pues así es el evangelio. Hay que seguir caminando y nunca vamos a poder hacer lo que queremos, sino lo que no queremos vamos a resultar haciendo. Y ojalá que nunca llegue a decir miserable de mí, imagínense. ¿Ah? No seguí leyendo. Y entonces con esa piedra y ese globo entendí de fácil cómo es. El apóstol Pablo nos lo explica y dice, oh, pero doy gracias al Padre de mi Señor Jesucristo que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte a través de la ley del espíritu y de vida. Tan fácil como el globo se va para arriba y no cae como la piedra, su vida y mi vida debe de trascender, no debe de estar ya más sobre el poder del pecado y de la muerte, porque ya no estamos en el reino, ahora estamos gobernados por la gracia divina de Dios. No sabe cuántas veces he usado la piedra y el globo, porque gráficamente nos puede explicar mejor lo real que es esa gracia divina. Ya no está usted más, ¿ya? Gobernado por el pecado y la muerte. Ahora es la gracia divina en la cual usted camina. Y no lo merecíamos. Él nos metió en su gracia. ¿Ok? Ya el pecado no se va a enseñorear más de su vida. Si lo cree, si cree que la nueva ley que Jesús vino a establecer del espíritu y de vida es suyo, ¿ok? Dios por su poder hace que esa gracia sobreabunde a tal punto que Él prometió que los dones vienen por gracia. ¿Mm? Y el apóstol aconseja, no deseches su gracia, por favor. ¿Mm? Entonces, tenemos todo para ser victoriosos, para caminar adecuadamente. Dice que Él da gracia a los humildes, imagínense. Pero ¿qué hace con los soberbios? Los humilla, los avergüenza. ¿Mm?
Y ser humilde, ya le dije, no es algo que usted diga, ay, yo voy a ser más humilde este día. No, es Cristo en mí tiene el permiso de manifestar su humildad. No es mía la humildad, como la santidad no es mía, es de Él. ¿Pero qué? Pero entiendo que le doy el permiso para que Él actúe y se manifieste en mi vida, que es lo que el apóstol también nos dijo. Ya no vivo yo, usted tiene que decírselo. Ya no vivo yo siendo Germán, siendo Luz, siendo Jimena, siendo Santiago, siendo el que sea. Ya no vive usted, ahora es Cristo viviendo en nosotros. ¿Ok? Nuestras esposas son coherederas de la gracia de la vida. ¿Puede imaginarse eso usted? ¿Mm? Y yo sabía ese título que Dios le da a la mujer y nunca lo había usado para beneficio. ¿Ya? Las mujeres son coherederas de la gracia de la vida. ¿Por qué Dios le dio un título tan grande a la mujer? ¿Mm? A José no le dio ningún título. Debido a María y haber Dios necesitado a una mujer en esta tierra para traer a su hijo y hacerlo hombre, es que Dios en agradecimiento a la mujer le llama coheredera de la gracia de la vida. Ok, esto le va a ayudar. Lo supe por años, está escrito, el apóstol Pedro nos lo dice, incluso nos dice que tratemos a nuestras mujeres como vaso frágil. ¿Por qué? Porque son coherederas de la gracia de la vida. Y si no las tratamos así, hasta nos dice, tus oraciones tendrán estorbo, no llegarán al trono de Dios. Imagínense, ¿ya? Bueno, me pasó esta experiencia que vale la pena que la cuente porque el que una mujer sea coheredera, una madre tuya, una esposa tuya, sea coheredera de la gracia de Dios, eso sabe qué es coheredera de la gracia de vida. Eso es pararla al lado de Jesús. Jesús es el autor de la vida y la mujer es coheredera de la gracia de la vida. Imagínense, ¿ok? Y no supe cómo usarlo. Lo sabía que era coheredera, pero de nada me sirve saber que algo es algo si no lo uso o no sé cómo aplicarlo. Y estaba en Nueva York, terminamos una reunión esa noche y ya cuando ya voy saliendo, regresa una mujer de Ecuador y me dice, ay, señor Escobar, ore por mí, por favor, yo quería contarle en detalle, yo solo pasé a oración, pero no pude explicarle y usted dice que no le contemos nuestra necesidad, pero ya que estoy ahorita en este momento con usted, sí le cuento, yo necesito oración porque mi hijo tiene 12 años de vivir en droga, él se quedó en Ecuador, no lo pude traer, pero estos últimos 2 años de esos 12 ya no llega a dormir donde mamá, se queda tirado en la calle. Y yo sufro mucho por él. Ok, le dije, dame la mano, vamos a orar. Esta mamá me da la mano y yo voy a hacer una oración tomando autoridad sobre ese espíritu de droga. Pero el Espíritu de Dios me dijo, ¿por qué en un caso como este nunca has usado el título que le di a la mujer? Y me pongo a revisar aquí el título que le di a la mujer, Señor. Ah, dijiste que es coheredera de la gracia de la vida. Y me dijo, ¿y por qué no ha usado eso? ¿Y cómo lo uso? Y entonces ahí vino la revelación que le puede ayudar a usted. Bajó a mi corazón lo siguiente. Este hijo que tiene 12 años de estar en droga estuvo recibiendo vida de ella por 9 meses en su vientre. Ella tiene poder de vida sobre el hijo. Toda madre tiene poder de vida sobre los hijos, escúchelo bien. Y entonces usa el poder de vida que ella tiene y el poder espiritual que tú tienes. Y esos dos poderes van a arrancar a este hijo de la droga. Entonces le dije a la mujer, mira, pone tu mano, tienes una mano en mi mano, pone tu mano en el vientre, porque voy a usar, nunca lo he hecho antes, pero hoy voy a usar el poder de vida que tú tienes sobre tu hijo porque le estuviste dando vida 9 meses ahí en el vientre. Y eso no se pierde. Voy a usar ese poder de vida y el espiritual que yo tengo. Puse la mano sobre la mano de la mujer en el vientre y envié la palabra diciendo, hoy es arrancado de tinieblas ese joven, hoy termina la droga en el nombre poderoso de Jesús. ¿Ok? Amén. Bueno,
Nos despedimos, me fui, primera vez que la usaba. Me quedé dando vueltas y diciendo, wow, tiene que ser serio. ¿Y sabe qué me bajó a mi corazón? Cuando nuestros hijos estaban pequeños, venía yo y entraba a su cuarto y el niño tenía 1 año y medio y se paraba frente a los peluches ahí formados en su repisa y el niño me decía, "Ah, mamá, mamá". Y yo decía, ¿y este qué quiere? Y agarraba un peluche y se lo daba, no, 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 no me decía porque no hablaba todavía. Entonces le bajaba otro y tampoco quería ese. Yo no entendía. Aparecía mi esposa a mi lado y oía al niño decir lo mismo, y ella venía y le bajaba el peluche que sí era y el niño se ponía feliz. Y yo decía, ¿y esta por qué sabía qué peluche? Yo no sabía cuál. ¿Ah? Es que hay una conexión divina. No es por gusto que lo haya tenido 9 meses en el vientre. Bueno, lo entendí esa noche. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Entonces sí tiene que haber una conexión. Ya mis hijos grandes, yo llegaba a casa y mi esposa me decía, va a hablar con fulana de tal. No, si ya la saludé, todo está bien. Y sí que por favor regrese a su cuarto, vaya. Y yo decía, y muchas veces no le hice caso, pero las veces que le hice caso, entré, hija, se me tiraba llorando que había tenido un problema con su compañera o que el maestro le había hecho algo. Y yo decía, ¿y le dijiste a tu mamá? No, no le he dicho nada. Yo decía, ¿y está como supo que tenía algo? Por esa conexión de vida. Es que no es barato tener 9 meses en el vientre dándoles de tu vida con el soplo de vida de Dios, obviamente, pero también te usó a ti. Y miren, ¿sabe qué pasó? Al día siguiente llego al hotel tarde y en eso me da el de recepción. Mire, me dijo, ha tenido varias llamadas de este número, y una era madrugada, no llamé. Al día siguiente, mediodía, otras 3 llamadas más del mismo número, así que llaman por teléfono y es esta madre llorando. Enrique, imagínese que mi hijo me llamó anoche mismo. ¿Ah? ¿Qué pasó? Dice que estaba tirado en una calle y el asfalto alrededor de él comenzó a derretirse y él se comenzó a hundir como un pantano. Y pasaba la gente y le decía, ayúdeme, ayúdeme. La gente lo veía y seguía caminando. Y uno comienza a pensar, estaba en alucinación de droga. De pronto dice que este hijo le dice que baja una gran mano del cielo, lo saca de ese pantano y lo para en la banqueta y él está totalmente lúcido, libre de droga, sale corriendo donde su abuela a querer hablar con su mamá para contarle. ¿Ya? ¿Sabe una cosa? Ahí entendí que a veces oímos cosas, leemos cosas de la Biblia, pero no le preguntamos a Dios cómo hacemos para que eso produzca algo, porque no está dicho por gusto. A la mujer le dejó el título, ¿ah? Título, coheredera de la gracia de la vida, no es barato, es para producir vida en los hijos. Mire, no sabe cuánta gente hemos visto suceder, ¿ya? Y ahorita que este amigo pájaro de Argentina me mandó esa foto del pájaro que le puse, en Argentina hace tal vez 2 años, llegamos, tuvimos una reunión, una mujer comenzó a llorar desde que se sentó hasta que terminó. Cuando ya al salir me dijeron, mira, fíjate que ella está llorando porque su hijo no le habla y la llama por teléfono y no le habla y es un joven adolescente, se fue de la casa y le dije, tráela. Pusimos la mano en el vientre, oramos por ella y resulta que al día siguiente había otra reunión y la sorpresa es que a las 5:00 de la tarde llegó el joven a la casa y la mamá no podía creerla, 2 años de no saber de él, y se sentaron a platicar y ella le dijo, vamos a la reunión. No, 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 esas cosas no me gustan. Entonces se quedó en la casa de la mamá, donde a la vecindad me contaron vivía la tía y la señora se fue a la reunión. ¿Ya? Iba feliz porque imagínense, su hijo regresó después de 2 años por una simple oración, tomando autoridad como coheredera de la gracia de la vida. ¿Sabe una cosa? Estamos en reunión, ahí está la señora sentada, ya me han contado el milagro, pues, ¿sí? Pero de repente yo la veo que se pone a llorar y a llorar otra vez, ¿ya? Y no entendí por qué hasta el final. Pasa al final una mujer de la mano de un joven que era el hijo de esta mujer, porque ya pasaron, ya en tiempo de, algo tempranito de la reunión, ya con 15, 20 minutos de la reunión, el hijo de la señora le dice a la tía, ¿y vos no vas a ir a esa reunión? ¿No? ¿Por qué? Tal vez sí, vamos, vamos. Y llegaron tarde, se sentaron adelante, que había un par de espacios, y entonces ella lloraba porque había a su hijo entrado a la reunión, y al final pasaron a oración. Hay poder, y eso lo he usado muchas veces,
Y si hay alguna madre ahorita que tiene un hijo descarriado que no quiere nada con Dios, póngase usted la mano en el vientre y diga, bueno, voy a tomar dos autoridades hoy. Primero, la autoridad de vida. Y yo hablo y comienza a hablar qué quiere que su hijo sea o haga contrario a lo que no quiere hacer. ¿Ya? Y ordénelo con su mano en el vientre tomando autoridad de vida. Y como también es hija de Dios, tiene poder y autoridad sobre toda fuerza espiritual. Y entonces toma autoridad y usted verá resultados poderosos de Dios. ¿Ya? Imagínese hasta dónde Dios nos puede ir enseñando y llevando de ese poder maravilloso de su gracia. ¿Ya? Ministramos, dice, según el don que Él nos ha dado. Y debemos cuidar ser buenos administradores de su gracia. Busquemos, por favor, crecer en gracia cada día. ¿Ya? Yo no entendía que Jesús fue el que trajo la gracia, Él es la gracia, pero dice la palabra que Él crecía en gracia y verdad. Siendo Él la gracia, podía crecer en gracia, pues obviamente que se puede, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros también ir aprendiendo más de su gracia. Busque en una concordancia todas las escrituras que tengan gracia y comience a hablar con Dios de eso. Las escrituras, no todas, pero algunas les van a llevar más la atención y esas van a ayudarle en su crecimiento de gracia. ¿Ya? Y como un paréntesis antes de seguir leyendo muchas cosas de la gracia, al día de hoy yo he descubierto como 3 niveles de gracia. ¿Ya? Por años supe el primero, que es gracia, dice Dios, es el favor no merecido de Dios. ¿Ok? Usted y yo no merecíamos vida, merecíamos la muerte. ¿Ok? Porque esa es la paga del pecado. Y vino Dios y en lugar de eso nos dio por gracia la salvación. O sea que la gracia está escrito que es el regalo no merecido de Dios. Y por años solo supe eso. ¿Ok? Después, cuando comenzamos a servir y a caminar y a ver milagros, aprendí, porque Jesús dice que, imagínense, esto es importante, Jesús está ya solo con los 11, ya Judas se ha ahorcado. Y dice la misma Biblia, este mensaje es el más importante que Jesús le dijo a sus discípulos. ¿Y qué es lo que les dice? Mateo 10 dice, cuando vayan de camino, les da las instrucciones. Cuando vayan de camino. ¿Mm? ¿Cuántos de nosotros vamos de camino todos los días? Va al trabajo, va a la oficina, va al banco, va al supermercado, va a traer al colegio a los niños, va de regreso al apartamento, va a una invitación de un almuerzo. Cuando vaya de camino, ese es el mandato. Jesús les dice a sus discípulos, quiero que limpien al leproso, quiero que sanen al enfermo, quiero que resuciten al muerto, porque lo que han recibido de gracia, han de darlo de gracia. Ok. Cuando comencé a extenderme y yo fui sanado, como ya le conté, la primera bendición que salió de mi vida a otros fue orar por su enfermedad y fueron sanados. Y en muchos casos oraba sin fe, pero funcionaba la oración y la cuestionaba. Yo decía, pero ¿por qué si tú sabes que oré sin fe? Y ahí comencé a entender, pero es que estás cumpliendo el mandato que Jesús dijo a sus seguidores. Cuando vaya de camino, tiene que dar de gracia lo que de gracia ha recibido. O sea que hay gente que porque yo fui sanado y me extiendo al enfermo va a sanar. No va a sanar solo por fe, puede sanar por gracia. Ya entendiste. ¿Ok? Lo que usted ha recibido de Dios, escúchelo bien, por favor, porque esto es parte de la gracia. Sea libertad de un vicio, sea ser lleno de paz, sea una libertad de una deuda, sea una restauración familiar, sea una restauración personal donde usted ahora sabe que vale, ya no se siente ni se cree la basura de antes, un toque divino de Dios, lo que Dios le haya dado, una sanidad física, eso es algo que está escrito que lo recibió por gracia, ¿ok? Me manda a darlo. Lo que no sabemos, lo que no hemos experimentado, es que la gracia de Dios
cuando me extiendo a darlo, me habilita y me capacita para que sea fácil darlo. ¡Wow! Entonces ahí entendí. Primero sabía que la gracia es un regalo de Dios no merecido. Comencé a entender que la gracia me habilita y me capacita para dar lo que yo he recibido. No tiene que ser un gran esfuerzo. Entonces se convierte en algo más fácil. Es más pecado no darlo, porque no necesito yo saber mucho ni gran esfuerzo. ¿Ok? Ayer grababa algunas cosas y contaba. En Chile me pasó esto. Llegó un hombre, no sé quién era, pasó a oración, pero al final de la oración, lo único que sentí yo es, este está destruido en su corazón. Y mi mente pensó equivocadamente, tal vez se siente rechazado, lo voy a abrazar. Y lo abracé. Y cuando lo abracé, usted siente los dedos ensartados en mi espalda apretándome. Y wow, le hacía falta el abrazo, le abracé y ya estuvo. Estuve con él abrazado un minuto, se fue, no oré por él, no nos despedimos. Al día siguiente, yo ya tengo 10 minutos de haber comenzado la conferencia en el mismo hotel, y entra una mujer y está muy inquieta hablando con los amigos, los dos chilenos que me ayudaban allá, y está hablando y diciéndoles, ¿quién es el hombre que abrazó a mi marido ayer? Bueno, resulta que la sientan, la calma y dice, de pronto fue el que está ahí sentado, pues no conocemos de quién es su marido. Entonces se sienta, escucha y al final la primera que pasa y me dice, mire, ¿usted abrazó a mi marido ayer? Pues yo no sé quién es tu marido, ¿eh? No, es que llegó y me dijo, no, fui a una reunión a tal hotel y un hombre me dio un abrazo y me cambió todo. Y le digo, ¿así que tenía tu marido? Él estaba pensando 2 meses suicidio, porque había quebrado y es uno de los constructores más grandes de aquí de Santiago y se quería matar y yo no hallaba cómo convencerle. Y alguien más, otro constructor, lo invitó a la reunión y llegó feliz, silbando, y le dijo, ¿qué? Yo voy a salir de esto, hoy sé que Dios me va a ayudar, vaya y que la abrace. Un abrazo, un abrazo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque cuando vos estuviste tan mal y sentiste el amor de Dios, ¿cómo no vas a ser movido cuando sientes que otro corazón está como un día tú estuviste? Y por eso le abracé. Y dije, bueno, ya que su marido le dio permiso, pues venga a mis brazos, ¿verdad? Y la abracé. ¿Ah? No estoy hablando de mí, no se vaya a equivocar, por favor. Estoy hablando de que esta gracia, la cual nosotros todos los que aquí estamos ya la conocemos, ya la recibimos, tenemos y debemos de sacar ventaja, de sacar provecho de esa gracia. ¿Ok? El apóstol Pablo dijo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Aunque he trabajado más que todo, pero no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Oh? Imagínense, yo he viajado más que usted, ya más de 100 naciones, pero no soy yo. No puedo presumirle, sino entendiendo esto, es la gracia que me ha llevado. ¿Ya? Imagínense que no hay mérito de hombre, toda la gloria sigue siendo y es de él. ¿Ya? Y a Pablo también que lo trató. Pero usted, yo me he emocionado mucho con el trabajo de Dios usando al apóstol Pedro y Pablo, ¿ok? Porque para mí Dios hizo una jugada técnica ahí, pero que nadie más podía llevar a cabo. Imagínense, viene Pablo y es el perseguidor de la iglesia, pero tenía una hoja de vida intachable. Fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, eh, estaba, pero ya catalogado para ser el máximo en el Sanedrín, ¿no? Irreprensible en la ley, o sea que no solo se la conocía, sino que encima la cumplía. ¿Ah? Imagínense ¿cómo se llama? La hoja de vida del apóstol Pablo, ¿ya? Perseguidor de la iglesia. Dígame si conociendo y teniendo ese pedigrí Pablo no era el mejor para predicarle a los judíos. Humanamente era lo máximo. No. Viene Dios y le dice a Pablo que su llamado es a los gentiles, a los que no conocían nada de la ley. ¿Para qué? Para que no les presumiera.
Él no podía darse el lujo de leer mentalmente los libros del Pentateuco, ¿verdad? Porque los otros no sabían ni qué estaba haciendo, porque eran ignorantes de la ley. Y viene Dios haciendo esa jugada de gracia y toca al vulgar de Pedro, al iracundo de Pedro. ¿Alguna vez alguno de ustedes se identificó con Pedro? Solo yo, necio, desobediente, lo negó. ¿Qué no hizo Pedro? ¿Okay? Y levanta a este pescador vulgar, no letrado, para llevarle el mensaje a los que se sabían toda la ley. Mire qué gracia la de Dios. Y entonces me los usa a la inversa, a lo que la lógica a nosotros nos diría. Si nos hubieran preguntado a nosotros, ¿qué decimos? No, 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 Pablo está preparado para los judíos, ¿ya? No, viene Dios y agarra al no preparado para que la gloria de la gracia de Dios se manifieste, ¿ya? Y a este demasiado ilustrado y fuerte e intachable de Pablo, ¿qué hace Dios? Dice que le dejó ese aguijón. ¿Para qué? Para que él no se gloriara de todo lo que era y sabía. ¿No? Para que siempre se mantuviera en la postura correcta. Y vaya si no se mantuvo en la postura correcta, porque no ha habido hombre en toda la Biblia que ha traído las revelaciones más grandes del corazón de Dios a nuestros corazones. Cómo Dios piensa y cómo Dios siente, nadie como Pablo lo pudo traer escrito, no lo pudo transmitir. ¿Por qué? Por gracia divina, ¿ya? Su gracia es la que nos entregó una naturaleza en Cristo, ¿ya? Ahora, por esa gracia es que tenemos valor nosotros, pero no por lo que somos, ¿ya? No por lo que hacemos, sino por el que mora en nosotros. ¿Ya? Imagínense qué sabroso eso. No se trata de algo intelectual, sino de la persona de Cristo morando en nosotros y por nosotros. ¿Ya? Cristo en nosotros, le dije, es la esperanza de gloria. ¿Ya? Y entonces tenemos que de veras ir reconociendo, evaluando, viendo, ¿ya? Lo que significa esa gracia que está ya para nosotros. Tenemos que aprender a manejarla, tenemos que aprender a sacar el provecho, ¿ya? Porque la gracia en sí es Cristo, ¿ya? Así que está viva en nosotros. ¿Por qué la gracia está viva en nosotros? Porque Cristo vive en nosotros, ¿ya? No tenemos que tener esfuerzo para sacar provecho de esa gracia, ¿ya? Dios nos ha dado un manto de gracia que trae la revelación del Espíritu y es la que nos hace entrar a vivir, a experimentar un evangelio de veras diferente. ¿Ya? Un evangelio vivo, un evangelio con buen sabor, con buen color. ¿Ya? No un evangelio que nos carga, si no sería contradictorio cuando Jesús dijo, venid a mí los cargados y cansados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo, que es fácil, y ligera mi carga. ¿Ok? Entonces no tiene que equivocarse esto. Yo al principio que estuve comenzando a viajar ya un poco fuerte, yo veía otros servidores, ministros, siervos de Dios, pero cargados. Y yo decía, yo no quiero eso. Yo no quiero eso porque entonces el Evangelio es contradictorio. Venid a mí los cargados y cansados y ahora resulta que ando peor que ellos, que como yo vivía antes, no puede ser. ¿Ya? No, es falta primero de entendimiento. ¿Ya? Tenemos que saber lo que esas virtudes de Dios, ese don divino de la gracia nos provee, nos entrega, nos da. ¿Ya? Entonces, si esto es por gracia, entonces no es para que yo ande arrastrando los pies, porque tiene que ser sencillo, tiene que ser fácil, ¿ya? Y yo creo que una de las cosas escritas que reflejan, refuerzan esa gracia es ese Salmo 23 donde David conoció la gracia, imagínense. Jesús todavía no había venido, pero David fue alguien que experimentó eso, ¿ya? Y lo experimentó como el buen pastor, ¿ya?
Él no solo es nuestro redentor y sustentador de vida, sino de veras es nuestro pastor. ¿Ok? Si alguien le mostró una devoción divina y una confianza fuera de lo normal a Dios, fue el propio David. Él dijo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y ese nada debe de pegarnos a nosotros. ¿Ya? Y David diciéndolo sin Cristo crucificado todavía. Imagínense si no se adelantó a la revelación. Nosotros ya sabemos, ya hoy hemos hablado bastante de todo lo que en la cruz se logró. Entonces, y no solo será mi pastor, es que dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorará y confortará mi alma. ¿Ok? Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Mm? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré más de alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y mi callado me infundirán confianza. ¿Mm? En presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos años. ¿Ok? Entonces, de veras eso es admirable. Si uno se pone a desmenuzar eso, nada me faltará. Imagínense, nada me faltará. ¿Mm? En lugares de delicados pastos, o sea que me dará lo mejor. ¿Mm? Aguas de reposo. Las aguas siempre han significado, representado al Espíritu Santo. ¿Ya? Él es el que nos dio el agua que nos quitó la sed. Y yo no sé si usted sabía que la Biblia menciona dos diferentes aguas. ¿Ya? Dice que en nosotros, en nuestro interior, hay una fuente de agua que salta para vida eterna. ¿Ok? En otras palabras, esa agua satisface toda mi relación con Dios hasta que esté con Él. Agua que salta para vida eterna. Y también dice que de el interior del vientre del creyente brotarán ríos de agua viva. ¿Ok? Ríos de agua viva. ¿Ok? Esos ríos no son para usted ni para mí. Esos ríos son para saciar la sed de los muchos a los cuales Dios nos manda. ¿Mm? Por eso, por un lado, ya hablamos de la gracia. La gracia la habilita y le capacita para que usted dé lo que Dios le ha dado a usted, porque también ahí cumplimos la regla de oro de Dios. ¿Cuál es la regla de oro de Dios? Pregunto. ¿Mm? No le oigo, grítelo. La regla de oro de Dios es dando es como se recibe. No hay otra forma. ¿Ok? Le llamó la regla de oro de Dios. Si yo no doy, la regla de oro de Dios no funciona, queda parada. ¿Ya? Entonces, la gracia es la que me habilita y capacita para que yo dé. O sea que el dar también es fácil porque no es por muy listo que yo sea o porque ya lo sé. No, la gracia te habilita y te capacita para que puedas dar. Imagínate, dime si esto no es más fácil. Okay. Entonces, pero esa gracia, cuando yo seguí caminando y dando más de gracia, por lo que estamos diciendo, que el río, ese otro que son ríos de agua viva en mí, no eran para saciar mi sed. Mi fe, mi sed y mi relación para vida eterna es en base a la fuente que salta para vida eterna. Los ríos son para seguir dando. Y yo comencé a decir, wow, qué tremendo esto. Y ahí entendí, asocié que esos ríos de agua viva son los que han tocado a miles y miles y miles de personas en cada viaje, en cada país, en cada reunión que nosotros hemos llegado a hablar de nuestro Dios. ¿Ok? Ha sido el río el que ha saciado la sed de la gente. Ríos de agua viva que están listos para seguir brotando en el vientre de todos los que estamos hoy conectados. ¿Ok? Entonces entendí la tercera parte por la que voy de la gracia de Dios. Favor no merecido, te habilita y te capacita. Y la tercera cosa,
Y la tercera cosa, ¿y cuál es esa tercera cosa? La gracia de Dios es la que te abre las puertas para que tú entres por ellas. La gracia de Dios es la que te trae las personas para ser tocados. La gracia de Dios es la que te da el recurso para que hagas la obra de Dios. ¿Ok? Si usted conoce lo que hacemos, ya son 21 años de no producir dinero, sino dedicarnos tiempo 100% a la obra de Dios. Y desde que comenzamos hace 34 años con esto, usé pues de 34 a los 21 años que ya cumplimos, pues yo tenía los recursos para pagar los viajes, los hoteles, los desayunos, ¿ya? Y aprendimos a no pedir, no levantar ofrendas en nuestras reuniones. Y hoy, ya sin producir un centavo, seguimos viendo cómo la gracia de Dios es la que surte todo, es la que produce lo que hay que producir. ¿Ok? La que da el recurso y la que trae la gente. Y aquí podemos atar muy, muy fácilmente lo que es Efesios 2:10. ¿Qué dice la palabra de Efesios 2:10? Dice, por cuanto sos hechura mía en Cristo Jesús, hablando ahora del Padre, ya el Padre hablando de ti y de mí, somos hechura suya en Cristo Jesús. El Padre desde antemano, eso es antes de la fundación del mundo, preparó las obras para que camináramos en ellas. Wow. ¿Ok? Preparó las obras para que caminaran. ¿Qué hizo? Abrió las puertas, trajo la gente que sabe que usted o yo tenemos que tocar. Yo no me meto con su gente, ni usted podrá meterse con mi gente, porque es un plan perfecto. A los que usted le toca tocar con el poder de Dios y del Espíritu, solo usted los va a poder tocar. ¿Qué no me lleva a eso? Tengo que tener cuidado de no perder oportunidad en el día a día para no extenderme a los que el Padre, desde antes que el mundo fuera hecho, había preparado para que mañana, domingo, esté a la derecha uno y a la izquierda otro. Y me toque a mí o le toque a usted tocar a estos dos que están ahí, esperando la salvación, esperando un cambio de vida. ¿Ok? Entonces, imagínense si la gracia de Dios no es demasiado sorprendente, ¿m? Para que podamos, pues, usarla, apreciarla, darle el valor que tiene y ver cómo produce lo que usted y yo no podemos producir. Ah, pero la gracia en mí, dijo Pablo, es el que hace la obra. Entonces, que esa gracia siga ahí, ¿ya? Y siguiendo con el Salmo 23, que es sorprendente lo que David escribió, ¿ya? Que en presencia de sus angustiadores, imagínense, él va a servir la mesa y uno dice, me están buscando y siguiendo, me quieren matar y el Señor sirviéndote la mesa porque te sentes a tomar tu cafecito. ¿Ya? Mire si la cosa no es diferente. Entonces tenemos que ir conociendo, ¿ya? Y en ese salmo podemos ver estos nombres que están ahí involucrados. Primero es Dios como Raha. Dice, Él es el que pastorea, cuida y protege, ¿ya? Como Jiré, el Dios que provee. Como el Dios Ropeca, que eran los nombres hebreos, el sanador. Tisinkinu, ¿ya? El sol de justicia, y Shalom, el hacedor de paz. Todo eso, por gracia, ya es nuestro. Ese Dios, con cada uno de esos nombres, que era como antes se le conocía, está, usted sabe, metido en solo uno, porque el Padre, ¿a quién fue al que le dio la preeminencia? A Jesús. Para Él y por Él fue hecho todo, ¿ya? Y por haber dice, cerrado su boca y seguir a la cruz en obediencia, dice que el Padre lo exaltó a lo sumo. Entonces, tenemos que saber que la gracia te va a dar la fortaleza que necesitas, que la gracia no acepta esas aflicciones y contradicciones y condiciones difíciles de vivir, porque no, él en esa gracia ya
ya está todo, ¿ok? Entonces tenemos que apropiarnos también de eso, ¿ya? Yo le doy un consejo: desmenuce, busque las escrituras que hablan de su gracia y usted va a ser enriquecido porque la gracia juega un papel, pero muy, muy importante, representa a Jesús, ¿verdad? En gran parte, ¿ya? Y Dios está manifestado. Eh, Tercera de Juan dice algo que es, siempre sigue siendo esa gracia. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, que tengas salud y que tu alma prospere. ¿Ok? Su gracia ya hizo todo eso para nosotros, pero tenemos que saberlo. Les repito: mirad las aves del campo, no siembran, no tienen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vos mucho más que ellos? Tenemos que creer que ya nos fue como otorgado, ya nos fue heredado todo lo que usted necesita, ¿ya? Entonces, tenemos que irnos ubicando. Hay un escritor que yo he leído por años y es Watchman Nee. Watchman Nee no escribió libros, él solo fue un chinito de la iglesia china subterránea, fue precursor de esa iglesia, que era en el mundo entero, cuando China estaba muy, muy socialista, era la iglesia más poderosa en el tiempo contemporáneo, de 150 años para acá, más poderosa existía sobre la faz de la tierra. No tenían ninguna etiqueta ni denominación, ellos eran cristocéntricos totalmente, y la forma como tenían sus reuniones, porque la policía perseguía a esta gente, se juntaban. Imagínense que cada 2 creyentes tenían que alcanzar 100,000 personas al año. Ese era el mandato. ¿Eh? Fue la iglesia que más creció. En el año 70, que más o menos comenzó a saberse de esa iglesia, habían un poquito más de 2 millones de personas. En el año 90 eran 20 millones de personas, ¿ya? Y en el año 2010 eran 200 millones de personas en China, con persecución todavía, conociendo al Señor Jesucristo. Y ahí la forma como los líderes se reunían a sus reuniones, porque no tenían un lugar donde reunirse, sino se reunían bajo puentes, en la montaña, en un bosque, atrás de un gran edificio, y los 100 que llegaban o 200 que llegaban, decían: bueno, la siguiente reunión el Espíritu te dice dónde vas y ahí nos vemos. Y se iban todos. Y el Espíritu les decía: vas abajo del puente tal, y llegaban ahí estaban todos. Ahí, imagínense qué belleza, guiados por el Espíritu Santo, ¿ya? Cuenta la historia alguien que conocí que fue a China y escuchó este testimonio, que en una de esas reuniones llegó la policía a agarrarlos y se llevaron presos a los que estaban ahí hablando, ¿verdad? Que eran como 5, y entonces llevaron a la comisaría a uno de estos, y entonces se para el policía. Él estaba hablando de Jesús, y ahí está ¿cómo se llama? El jefe de la estación de policía, ¿verdad? Y él iba a dictar ahí la orden para meterlo preso, y le pregunta al policía, porque estaban los 5 parados enfrente a él, y, ¿quién era el que estaba hablando de los 5? Y entonces el policía señaló: ese que está ahí. Ok. A ver, de un paso al frente usted y deme su nombre. Y el policía se quedó con la mano así, le dijo: baje la mano. Y ya me señaló quién es. Y el policía quería bajar la mano y se le había quedado tiesa la mano. Que baje la mano, le digo. Mi jefe, no puedo bajar la mano. Llegaron 2 policías, le quisieron bajar la mano y no le bajó. Y entonces el que había dado el paso al frente dijo: él nunca va a poder bajar más la mano a menos que yo ore por él. ¿Qué? Sí, no va a poder porque me señaló, ¿ya? Y Dios me está diciendo ahorita que se va a quedar así para siempre. Entonces, si quieren que bajen la mano, oro por él y me dejan ir. ¿Y qué tuvo que hacer el jefe de la estación de policía? Bueno, primero vamos a ver si este no nos miente, ¿verdad? Bueno, ahora pues quiero ver si se le baja la mano, se va. Entonces se acerca: en nombre de Jesús, bajó la mano el policía. Ya puede irse. Ese tipo de iglesia, imagínate, ¿ya? Y ese hombre no escribió él, les repito, solo sacaban nota de lo que él compartía, y de ahí sacaron varios libros. Pero en uno de sus libros dice algo que por unos años no entendí. Y dice él: lo que el creyente necesita es aprender a ubicarse.
Dice, ¿cómo así? Sí, necesitas pararte en el lugar que Dios escogió para ti. Tenés una ubicación donde la gracia de Dios va a tener libertad para fluir en tu vida. Wow, ¿ya? Y es que él dice esto. ¿Sabe cómo es esto? Usted cuando está en el lobby del lugar de la reunión, pues no está en el salón. Hasta el momento que entra por la puerta, y curioso que Jesús dice, yo soy la puerta, ¿verdad? Hasta que entra por la puerta y se sienta a escuchar, entonces ya está en el lugar. Con Cristo tiene que ser igual, ¿ya? Con la gracia, dice él, tiene que ser igual. Tenemos que ubicarnos sabiendo todo lo que la gracia nos ha provisto, todo lo que la gracia ha hecho para nosotros, ¿ya? Entonces, creo que tenemos que tener diligencia, tenemos que desear, ¿ya? Conocer más su gracia, tener más de su gracia y su favor. Y entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ver mucho más fácil un montón de cosas de su palabra, de la revelación, del toque divino del Espíritu viniendo a nosotros. El mismo apóstol Pablo declara que el Evangelio es de la gracia. ¿Mm? Y que esa gracia fue la que hizo, él lo decía así, que estar él crucificado juntamente con Cristo, ¿ya? Y ya no vivía él, sino que era Cristo en mí. Entonces, y eso, ese entendimiento, de veras, tenemos que saber que solo puede bajar a nuestro corazón por esa gracia divina, ¿ya? Él nos redimió de esa muerte, su tumba está vacía, ya dije, esa es la gran diferencia del cristianismo a las otras religiones. Pero lo lindo de que su tumba está vacía es que resucitó. ¿Y qué dice? Que a nosotros nos resucitó juntamente con él. ¿Ya? Entonces, esto de la gracia en ese marco de dimensión, digo yo, eso nos tiene que levantar nuestra fe. ¿Ya? Su fe tiene que ser vivida diferente, porque es posible, ¿ya? Entonces, que nuestra mente y corazón se disponga de veras para apreciar. ¿M? A veces yo siento que tomamos como muy a la ligera ciertas cosas que son demasiado trascendentales, ¿ya? Digamos, la gracia es una de las cosas que tiene demasiadas repercusiones en la vida de todo creyente. La fe es un ingrediente divino que nos puede levantar también a experimentar, a vivir lo sobrenatural de Dios, ¿ya? Entonces, que nuestra mente y corazón esté como ávida de más de Dios, de querer más, desear más, alcanzar más, ¿ya? ¿Por qué? Porque si usted alcanza más en Dios, entonces usted va a poder ser mejor canal de bendición para otros. Acuérdese que esto no es conocimiento para sentirme mejor que otros, es conocimiento para tener más que dar. ¿Mm? Así es como Dios camina en lo que Él ha entregado de este evangelio. ¿Ya? Dios cuando yo duermo, Él no duerme, Él está ahí despierto. ¿Ya? Cuando yo estoy despierto, Él está atento de qué cosas quiero hablar con Dios. ¿Ya? Entonces, el crecimiento espiritual no lo forza Dios, no lo da Dios. Lo entrega a quien le muestra que tiene interés. ¿Ya? Y le voy a contar este par de experiencias que le pueden ayudar. Algún día yo le decía, Señor, ¿cómo es este camino? Explícamelo para que yo aprenda a hacerlo bien. ¿Ya? Y a veces esperamos oír una trompeta por ahí que Dios te habla. No, él busca ser sencillo, como cuando Jesús caminó aquí. Y lo digo porque después de no sé cuántos días de pedirle favor de eso, de que me ayude para que yo aprenda cómo se camina el Evangelio, iba a la oficina, me metí a mi vehículo y cuando enciendo el vehículo,
salgo del garaje, siento que Dios me habla al corazón. En ese tiempo no oía su voz audible, pero siento que me habla aquí y me dice, como tu vida ya está en mí y has entregado tu voluntad, entonces te voy a enseñar a través de este vehículo. Quítale el timón. Y literalmente fue como imaginariamente, bueno, tiré el timón por la ventanilla. Entonces, ¿qué más? Entonces, en este caminar conmigo no se permite regresar atrás. Quien mira para atrás no es apto, dice su palabra. Ok, entonces le quito la palanca y el clutch porque no puedo retroceder. Y no hay que parar. Dios es un Dios no estático, Él es dinámico. Siempre hay más. Ok, entonces lo que hago es quitarle el freno. ¿Qué me queda en el vehículo? Estoy en un vehículo solo con acelerador, no tengo timón, no tengo palanca y no puedo frenar. Solo tengo acelerador. ¿Ok? Bueno, camine. Y entonces presiona usted el acelerador y el vehículo camina. ¿Ok? Y la enseñanza fue, ¿a cuánto quieres ir de velocidad? Si querés caminar a 10 por hora en mi camino del Evangelio, te doy de comer a 10 por hora. Si querés ir a 100 por hora, es porque querés un poquito más, te doy a 100 por hora. Podés apretar el acelerador e ir a 100 por hora, estoy listo para darte 100 por hora porque yo no tengo problema con eso. Me estás mostrando que tenés hambre y que querés más de mí. Tú sos el que lo decide. Y aquí no hay exceso de velocidad, así que no te preocupes que te van a poner una multa. ¿Ah? Y yo ese día entendí, wow, Dios abrió la puerta para todos nosotros. ¿Quién decide cuánto de Dios quiero? Solo cada uno. ¿Quién se conforma con poco de Dios o quiere más? Cada uno lo decide. Dios no me va a doblar el brazo para que yo lo busque. Perdóneme, no es así. ¿Ya? Un tiempo me equivoqué, hasta le oraba al Señor y le decía, ay Señor, Señor, despiérteme, así me levanto para orar y estarte madrugada con usted. Nunca me despertó. Porque es que Él no es mi mensajero, soy yo su mensajero, Él es Rey y Señor. Tengo que dejarlo en su trono, no bajarlo de ahí. ¿Qué comencé a hacer? A poner el despertador. Si yo me quiero levantar, pongo el despertador y comencé a levantarme a orar. ¿Ya? Cuando ya saboreé lo que es estar en su presencia por 3 horas, cuando ya comencé a recibir respuestas en su presencia, yo no quería faltar. ¿Mm? ¿Qué comenzó a hacerme? Yo digo que era para probar el corazón. Comencé a despertar a las 2. Antes me dejaba de despertar a las 5 de la madrugada. Comencé a despertar a las 2 de la madrugada y no me dormía. 15 minutos. Mejor me levantaba y Dios estaba listo para contestarme y estar con Él. ¿Ok? Muchas veces a las 5 me bajaba a dormir. Todavía 1 hora, 2 horas. ¿Ya? Algún día, mire, ¿qué me pasó? Algún día le dije, Señor, estoy durmiendo muy poquito, ¿por qué no 4 de la mañana? Hagamos cita mañana a 4 de la mañana. ¿Sí? ¿Y sabía una cosa? Ya no dejaba despertador, ya despertaba a 2 en punto. El día siguiente de pedírselo, desperté a las 2, 4 de la madrugada en punto. Me levanté feliz. Y desde ese día, no sé cuántos años, 6, 7 años, 4 de la madrugada todos los días. Pero mire la enseñanza. Ahí ya venía enseñanza, pero me pasó algo más fuerte. Algún día estaba en mi país lloviendo, hay frío, 4 de la mañana, -5 despierto, sé que me tengo que levantar. Ay, no, mejor 4:30. Yo no sé si le ha pasado a usted eso o solo a mí, que se jala la colcha, se da su vueltecita y no se quiere levantar. Bueno, 4:30, 5 menos 20, y en eso descubro, ni me duermo ni me levanto, mejor me levanto. Yo me levanté en mi cuarto de oración, en ese tiempo estaba arriba del dormitorio, tenía unas gradas de caracol, y cuando yo voy a media grada de esas, a medio camino de esas gradas, de adentro nunca había pasado eso, salía una luz impresionante, no pude entrar. Me avergoncé, me puse a llorar. Él había llegado a la cita a las 4. Es una cita de amor que tenemos con nuestro Padre Celestial. Es una cita donde la Trinidad usted la puede conocer mejor. ¿Mm? Tenemos para tener más de Dios, tenemos que hacer nuestro pedacito. Decidir buscarlo más y mejor. No conformarse con poco. Y a todo lo que Dios ha hecho por nosotros,
lo abarca todo. Ah, pero todo eso sin esa relación, sin entender, ¿ya? Que los ingredientes divinos voy a entenderlos y voy a recibir más revelación de él, de cómo usarlos o cómo sacarle mejor provecho, digámoslo de esta forma, en mi camino. Y le repito, el camino no es solo para que usted sea bendecido. Dios no es egoísta. Dios nunca pensó en usted cuando le tocó. Él estaba pensando en todos aquellos que atrás de usted serán bendecidos por Dios o han sido bendecidos por Dios. ¿Ok? Eso, unos años yo dije, ala, qué lindo que Dios me tocó y de plano hasta llegué a pensarlo de esta forma. Dios me vio ahí enfermo, ya con dictamen médico, va a morir en 3 años, 2 años más máximo. Y entonces yo llegué a esa reunión y dije, pobrecito, este hombre todavía tiene hijos pequeños, lo voy a sanar. No, a Dios no lo mueve la lástima. ¿Me escuchó? A Dios no lo mueve la necesidad, lo mueve la fe. Si la lástima y la necesidad moviera a Dios, África tuviera avivamiento. Pero a Él no lo mueve eso, ¿ok? Lo mueve que nosotros abramos la puerta de oportunidad, ¿ok? Entonces yo tuve que aprender eso. Wow, no, esta cosa él ya me rescató, él extendió su mano, dice, y me arrancó del fango cenagoso y me sembró en el reino de su hijo, pero a mí me toca caminar, ¿m? A mí me toca buscar, a mí me toca inquirir, y lo que vaya recibiendo, a mí me toca darlo. Y entonces si lo doy, comienzo a recibir más. Mire si esta cosa no es maravillosa. Cuando usamos la fe frente a lo difícil, es cuando vemos su gracia brotar en nuestra vida. Y esa gracia no solo va a resolver el problema, ¿sabe qué pasa? Nuestro amor se va agrandando hacia Dios, porque lo vimos trabajar. ¿Mm? Dios usa aún los momentos difíciles para que al extendernos, al creerle que eso puede cambiar, su gracia va, les repito, a crear el ambiente poderoso, pero también la intención es que sigamos amando más a Dios. ¿Ya? Jesús dice que caminaba caseríos, aldeas y hacía milagros. ¿Por qué? Porque a través de eso manifestaba su amor, su compasión, su misericordia y a través de eso la gente comenzó a creer. ¿Ya? Y con nosotros no es diferente. Usted ve, por gracia de Dios, y usando su medida de fe, porque nosotros ya la tenemos, y ve a Dios obrar, nos vamos enamorando más de Dios. ¿Ya? Algún día me pasó aquí en Guatemala, un amigo comenzó a juntar, fue tocado y comenzó a juntar amigos empresarios y cuando ya descubría que no tenían más que enseñarles, me llamaban, ¿me puedes juntar conmigo? Fíjate que tengo unas preguntas de ahí. Y en alguna de esas que me junté con los amigos de él, no eran mis amigos, eran de él, llegaban hasta en su celular o escrito unas preguntas y me preguntaban, pero hubo un hombre que no me preguntó nada, llegó, eran 7, oré por los 6 porque él no preguntó nada, pues no, respeto, no voy a decirle, ¿querés que ore por ti? No. Y entonces al final me dijo, ¿usted no oró por mí? No, le dije yo, porque como no preguntaste, me imagino que tenés todo claro. Y me dijo, no, sí tengo una pregunta, pero aquí a solas. Ah, bueno, hacémela. Me dijo, dice mi amigo que usted tiene muchos años de estar en esto. Le dije, sí, sí, bastantes. Me dijo, y dígame, ¿cuál es la razón por la que usted sigue con Dios? Ni yo mismo me había preguntado eso. ¿Por qué yo sigo con Dios? Dios mío, Dios mío. Y entonces me le quedé viendo, pero estaba pensando, Señor, ¿yo por qué sigo contigo? Tú conoces mejor mi corazón que yo. Contame por qué sigo. Y mire, bajo esto. Y le dije, ¿sabes por qué yo sigo con Dios? Porque primero nunca me ha echado en cara cuando le fallo. ¿Ya? Cada vez fallo menos, pero todavía fallo. Nunca me lo ha sacado en cara. Y segundo, sí sé que me sigue amando. Y eso, tener un Dios que no me echa en cara nada y que me sigue amando, ¿cómo no voy a estar enamorado de él? Ah, vaya, me dijo muchas gracias, la vuelta y se fue. Yo no sabía si le había gustado o no la respuesta,
Al día siguiente me llama el amigo que lo llevó. Que imagínate que me llame este hombre y me dice, venga, vení a mi oficina, por favor, me urge. Sí, pero estoy trabajando, ¿qué pasa? No, pero me urge. ¿Pero qué querés? No, es que ahora sí quiero que ores por mí porque quiero ese Dios que no le echa a uno en cara nada y que lo sigue amando. Gracia, gracia sobre gracia. ¿Ya? Tenemos que saber administrar la multiforme gracia de Dios, pero no lo sabremos si no la conocemos mejor, si no la manejamos mejor, si no la usamos mejor y si no estamos de veras en ese contacto divino con nuestro Dios para poder hacer esa obra que Él dejó estipulada que tú y yo teníamos que hacer. Acuérdese que Él no improvisa nada. Dios no es un Dios que me oye mi oración y Dios dice, ay, hoy sí oró aquel con fe y tiene necesidad, entonces hoy sí lo voy a contestar. Y Padre dice ahí, y Jesús, ¿estás de acuerdo conmigo? Y Jesús dice, sí, contestale, papi, porque pobrecito. Y entonces Padre e Hijo dicen al Espíritu que está aquí abajo, Espíritu, dele respuesta a mi hijo Enrique. No funciona así. Dios no improvisa nada, todo ya está establecido. Nuestra fe toma las respuestas, ¿ya? Que el Padre tenía ya preparado desde antes de la creación del mundo, ¿ok? Y nos va a complacer, nos va a bendecir. ¿Por qué? Porque lo va a hacer en función de que usted esté activo, agradecido y se mantenga dando lo que ha recibido. Tiene que dar de gracia lo que de gracia ha recibido. Si no, yo descubrí esto y lo he dicho en varias congregaciones grandes, porque pregunto, ¿cuántos de aquí tienen algún problema? Imagínense cuántas manos, ¿ya? Y a veces doy en detalle, pregunto si tienen familiares enfermos, si tienen deudas, si tienen un montón de problemas familiares, todo lo que pasa. Y un montón de manos, ¿eh? Y digo, ¿saben culpa de quién es eso? Y los muy religiosos dicen del diablo. No, hombre, no es culpa del diablo, ya está vencido. Ahora, si no sabes que está vencido, sí se puede seguir engañando. La culpa es que si has recibido algo de Dios y no lo has dado, la rueda de bendición no se desata. ¿Mm? Le cuento, y con esto vamos a ir terminando esta segunda parte. Le cuento esto. Yo fui sanado. No entendía muchas cosas del por qué, pero comencé a extenderme sobre enfermos y comenzaron a sanar. Algunos por mi poquita fe, otras o la mayoría en ese tiempo por gracia, porque estaba dando de gracia lo que de gracia había recibido. Ok, ¿qué hizo Dios? Yo creo que pasó establecido desde antes. Este va a comenzar a dar lo recibido, entonces se le va a desatar más. Se restauró la familia. Comenzamos a un nuevo acuerdo con mi esposa y hubo perdón, hubo restauración. ¿Qué comenzamos a hacer? Hagamos reuniones con parejas que sabemos que están destruidas y comenzamos a dar lo que habíamos recibido sobre la familia, sobre parejas. Nuestros hijos yo nunca los quise convencer que me acompañaran a la fuerza porque alguna vez vi esta figura, tal vez alguien le ha pasado por aquí, íbamos en el carro a la iglesia donde comenzamos a ir y yo por el espejo retrovisor vi la cara de mis cuatro hijos sin ganas de ir, aburridos, y yo dije no. Paré y les dije, ¿qué tal si en lugar de ir a la iglesia nos vamos a la playa? Ah, no bromeas, papá. No, de veras, no quieren ir a la playa. Sí, papá, sí, de veras. Y les cambió la risa y todo, ¿verdad? Y nos fuimos para la playa. Me regañaron en la iglesia por no haber llegado ni avisado. Bueno, pero entendí, a la fuerza no vale la pena llevarlos. Y nos propusimos con la esposa. En casa tenemos que crear un ambiente tan sabroso de Dios, sin religiosidad, al punto que nuestros hijos quieran al Dios de papá y de mamá. No porque los llevamos, no, que les nazca a ellos. Yo quiero ese Dios. Y yo puedo decir que en nuestro tiempo, en nuestra casa, ha sucedido eso. ¿Ok? Entonces, ¿a qué voy con esto? Todo lo que usted ha recibido, si lo detiene, no va a venir más de Dios. Comenzó Dios a usarnos con hijos de amigos que aún ya creían, pero tenían problemas. Después llegó el área económica y comenzó la enseñanza de Dios. ¿Ok?
¿Qué entendí o qué conclusión llegué? Es tan real, tan poderoso, que si yo doy de gracia lo que de gracia Dios me ha dado, entonces Él toma otra área de mi vida, me da de gracia para no solo resolverme mi problema, sino seguir ayudando a otros. Y entonces, ¿qué pasó? Yo puedo decir que hubo un ciclo en el cual todas las áreas de nuestra vida, Dios comenzó a bendecirlas porque estábamos dando lo recibido, no guardamos nada. Y he visto muchos, pero miles de personas ser creyentes. Dios los sacó de la mala vida, los sanó de un cáncer, le sacó la quiebra económica, pero se sentaron a oír, y él dice, no me interesan los oidores, y no se pusieron a compartir y a dar eso que Dios ya les había dado. ¿Qué pasó? Se enfriaron, no vieron más milagros. Son de los que piensan, no, es que Dios tiene diferentes hijos, perdóneme, Él no tiene especiales. Para Dios todos valemos lo mismo. Valemos la sangre de su Hijo, punto. De usted y de mí depende cuánto le muestro a Dios que quiero de Él. Si quiero poco, le repito, Dios no va a hacer nada para mí. Me conformo con poco, Dios qué puede hacer, me respeta. Él es Señor, Él no entra a la fuerza. ¿Okay? El diablo nos engaña y entra como le da la gana y nos engaña y nos miente y es violento para entrar en muchas de las vidas. Dios jamás va a hacer eso. Yo decido cuánto de Dios quiero. Yo decido si abro la puerta pequeña o abro la gran puerta para recibir todo lo que Dios tiene que darme a mí. Así que estamos llegando al final de este segundo tiempo y dejemos porque sea el Espíritu el que hace que esa gracia divina no solo reine en su corazón, sino que mente y corazón comience a usarla y a aprender a manejar gracia. Padre, gracias, gracias por tu gracia, esa don divino, esa parte divina tuya que ha transformado, ha cambiado, ha hecho tantas cosas en beneficio nuestro. Y hoy te doy gracias, Señor, que ni uno solo de los que estamos hoy conectados quedemos sin atrevernos, sin ser inquietados, para que esa gracia llegue a mejores niveles, a niveles más grandes en cada uno. Porque tenemos que dar de gracia lo recibido y tú no te harás esperar para seguir dando más y más y más, porque eso es tu naturaleza. Tu naturaleza es dadora, no eres egoísta. No estás midiendo lo que das. De tu plenitud nos dejaste escrito, podemos tomar todos. Y hoy yo hablo que cada corazón desee tomar de tu plenitud porque sabemos que tú estás listo para darla. Oramos, Señor, con bendición para cada uno de los que estamos aquí hoy conectados en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Ok? Tiempo de almuerzo, entonces. Nos vemos ¿a qué hora dice el programa? Ahorita vamos a qué hora nos vemos. ¿Ah? El programa, nos vemos a la 1:30. 1:30 aquí que tuya, creo que es. 1:30 de Guatemala, 2:30 de ustedes, ¿verdad? Gracias y feliz provecho. Nos vemos a la 1:30. Que Dios me les bendiga.